Día 566. Hoy traemos muchos acontecimientos importantes. A medida que los ucranianos superan la segunda línea de defensa y se acercan cada día más a Tokmak, el frente sur se convierte casi en la única preocupación del alto mando ruso, razón por la cual ya han empezado a reubicar lentamente fuerzas adicionales de todos los demás frentes. Como recordarán, anteriormente las fuerzas rusas incluso planearon socavar los esfuerzos ofensivos ucranianos lanzando su propia ofensiva en la región de Luhansk, con la esperanza de generar un avance que obligara a los ucranianos a dispersar sus tropas y cancelar la contraofensiva. Sin embargo, tras fracasar en todos sus intentos y empeorar aún más la situación en el frente sur, los rusos se vieron en la tesitura de tener que cancelar sus propios planes y reforzar urgentemente la línea sur. En medio de estos cambios, el mando ucraniano se dio cuenta de que algunas regiones se habían quedado muy escasas de personal. Los ucranianos llegaron a la conclusión de que los rusos habían agotado esencialmente las reservas en el frente oriental y habían dejado ciertas zonas en una posición extremadamente vulnerable. Una de estas zonas vulnerables resultó ser el flanco sur de Avdiivka, y los ucranianos lo aprovecharon inmediatamente. La dirección principal del avance ucraniano pasó a ser Opetne, donde las fuerzas rusas habían establecido una pequeña cabeza de puente y planeaban empezar a asaltar la zona residencial de Avdiivka. A medida que los ucranianos seguían asaltando una línea de árboles tras otra, la defensa rusa empezó a ceder gradualmente y los ucranianos avanzaron hasta 800 metros. Fuentes rusas empezaron a dar la voz de alarma sobre la situación en los alrededores de Opetne y pidieron refuerzos urgentes. Sin embargo, la línea del frente se derrumbó antes de que los rusos tomaran medida alguna, porque las fuerzas rusas cometieron un grave error. Resultó que las fuerzas rusas recibieron la orden de llevar a cabo una retirada gradual y organizada desde sus posiciones más cercanas hacia Opetne, pero debido a la baja moral de los soldados, en cuanto oyeron la palabra retirada, no se molestaron en organizarla y empezaron a abandonar sus posiciones en masa. Los operadores de drones rusos se percataron de que hasta 200 soldados se dirigían hacia Opetne y pensaron que se trataba de un ataque ucraniano masivo, por lo que pidieron apoyo artillero y la artillería empezó a bombardear las zonas de campo frente a Opetne con una intensidad despiadada. Hace unas horas, fuentes rusas han declarado que se produjo un horrible accidente en el que la artillería rusa mató e hirió al menos a 61 soldados rusos debido a la falta de coordinación. Obviamente, los ucranianos aprovecharon esta oportunidad al máximo, y después de que los rusos mataran a sus propias tropas que defendían Opetne, los ucranianos consiguieron derrotar a los restos de las fuerzas rusas, avanzando hasta 1,5 kilómetros adicional. Poco después, los oficiales ucranianos confirmaron que los elementos de las brigadas 53 y 501 entraron en el pueblo de Opetne. Los enfrentamientos en el interior de la aldea continúan porque los rusos entienden que si la abandonan, recuperar el control sobre ella sería prácticamente imposible. Como se puede ver, la aldea está básicamente aislada del lado ruso por un río, lo que significa que los rusos tendrían un número muy limitado de opciones para atacarla. Fuentes rusas informaron que las fuerzas rusas reforzaron esta región con la primera brigada eslava y que sus fuerzas ya están llevando a cabo contraataques al norte del pueblo. Sin embargo, otras fuentes siguen señalando que era demasiado tarde y que los rusos solo están llevando a cabo una retirada controlada del pueblo. Recientemente, los ucranianos también llevaron a cabo un exitoso contraataque ligeramente al oeste de Opetne. Como confirman las imágenes geolocalizadas, los ucranianos han avanzado hasta medio kilómetro hacia Pisky. Las imágenes muestran cómo los rusos bombardearon la parte norte del pueblo, lo que confirma que está bajo control ucraniano. Los combatientes ucranianos de esta dirección también publicaron imágenes de combate y mostraron cómo ya estaban atacando una posición rusa en Pisky. El tercer eje de avance ucraniano procede de Nebelse. Imágenes geolocalizadas publicadas recientemente muestran cómo los ucranianos llevaron a cabo un exitoso asalto contra las posiciones rusas frente a la aldea. El grupo de asalto reprimió el fuego ruso, se acercó gradualmente a las trincheras y luego las despejó. A juzgar por las acciones de las fuerzas ucranianas, estos están tratando de cortar completamente la cabeza de puente rusa al sur de Avdiivka. Y esto es extremadamente importante, porque si las fuerzas rusas avanzan varios kilómetros al norte de Bodiane, entonces los ucranianos en Avdiivka aparecerán en un cerco operativo. Cortarlo aniquilará más de un año de esfuerzos rusos y simplificará significativamente la operación defensiva en Avdiivka y sus alrededores. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó recientemente la línea del frente en Avdiivka
y mantuvo un encuentro personal con todas y cada una de las brigadas que operan en la región, con los combatientes de la 109 Brigada Territorial, los titanes de la famosa 110 Brigada Mecanizada, los marines de la 36ª Brigada, los combatientes de la 59 Brigada Motorizada, los combatientes de la 53 Brigada Mecanizada, que fueron los responsables del avance masivo cerca de Opetne, los combatientes de la 79 Brigada de Asalto Aéreo y los marines de las brigadas 37 y 38. Para ello, el presidente visitó múltiples puestos de control a lo largo del frente de Donetsk. El presidente se aseguró de escuchar por sí mismo los retos y necesidades actuales de todas las fuerzas, y no a partir de informes burocráticos que tienden a distorsionar la imagen real y a ocultar los problemas. De este modo, el presidente está en las mejores condiciones de supervisar cómo se está abasteciendo a las fuerzas ucranianas y asegurarse personalmente de que se hará todo lo que se pueda hacer para facilitar el avance ucraniano.